Bueno, pues ya estamos con David Sánchez, director de Food and Water Action Europe. Lo primero, muchas gracias por participar en Noticias Positivas, David. Gracias a ti, Daniel. Bueno, cuéntanos qué es Food and Water Action Europe. O sea, comida y agua en realidad es lo importante aquí. Sí, bueno, nosotros somos la oficina europea de una ONG Ujú. norteamericana que, bueno, pues vio que lo que más puede movilizar a la gente de cara a mejorar tu medio ambiente y de cara a activarte, ¿no? Como en la movilización social, son los temas que son más cercanos a tu vida. Y en ese caso, la alimentación y el agua, ¿no? Son dos derechos básicos sin los cuales tú no puedes vivir y, bueno, pues decidieron enfocarse y movilizar en torno a estos dos temas. Luego después hemos ampliado a otros, trabajamos también en cambio climático, ¿no? Pero el Ujú. origen fue trabajar en alimentación y en agua. Hace años yo estuve en el Parlamento Europeo y me explicaron que mucha gente no sabe cómo funciona el tema de los lobbies y que hay un edificio completo lleno de lobbies y lobbies, claro, es un término muy amplio, desde asociaciones de la empresa que pugnan por sus intereses simplemente comerciales y bueno, del negocio, pero también hay una parte de lobbies que yo intuyo que por eso también estáis en Europa, que también es defender pues derechos de la ciudadanía. Entiendo que estáis un poco en esa línea, lo que me explicaron a mí, en esa pugna entre poderes y asociaciones que es muy importante porque estáis donde se gestan muchas leyes que cada vez Mm. tienen mucho más que ver bueno, con casi todo, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen en Europa que al final nos afectan también como si le hiciéramos en nuestros parlamentos. Sí, o sea, la cuestión es que cada vez más cosas se deciden en Bruselas y desde la sociedad civil tenemos que estar presentes allí. En Bruselas se deciden un montón de historias, ¿no? En el Parlamento Europeo, aparte de tener 700 y pico eurodiputados que necesitan informarse de prácticamente todo porque no son expertos en nada o en una cosa concretita, y ahí donde el papel de los lobbies, ¿no? El problema no es tanto el lobby en sí mismo, es la falta de regulación y luego, por otra parte, el contrapeso de fuerzas, ¿no? En Bruselas se calculaba hace unos años que había entre 15.000 y 30.000 lobistas, de los que el 80% trabajan para la industria. Claro. Y luego había como un 10% que son como administraciones públicas, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene una oficina en Bruselas para hablar por sus intereses, tal, y el 10% restante sería sociedad civil, sindicatos, ONGs, con lo cual el equilibrio de fuerzas es muy, muy precario, ¿no? Claro, de hecho yo me acuerdo en esa charla que un eurodiputado, ya no me acuerdo porque te hablo de hace muchos años, nos explicó que hubo un debate bastante potente, bastante agrio incluso en esos momentos entre diferentes grupos parlamentarios del Europarlamento sobre temas que tenían que ver con las medidas de los neumáticos. Y él no entendía nada porque esas movidas, así hablando en plata, entre grupos políticos distintos, que por qué tenía que medir tantos milímetros, tantos otros, y era porque detrás de todo esto pues eran lobbies de la industria automovilística metiendo bueno, defendiendo sus intereses y bueno, pues ahí había mucha tela que cortar. Entonces entiendo que si eso pasa con los neumáticos, lo que pasa con temas como el agua y la alimentación, pues tiene que ser tremendamente potente y gordo y peligroso en algunos casos, peligroso para nuestra salud y para nuestros derechos, quiero decir. Sí, porque mira, con esto de los lobbies, hay un lobby que siempre nombramos como que hay un lobby para todo, hay un lobby para defender el color caramelo. ¿Cómo? Pues para defender el color caramelo. Pero algún tipo Pues de sustancia que se usa para, o alguna componente que se extraerá claro, de algún sitio, ¿no? pues para darle color a la Coca-Cola, por ejemplo, y a un montón de productos, pues para regular que no te limiten las sustancias que puedes utilizar para hacerlo, hay una oficina del lobby de color caramelo. Entonces, hay un lobby para todo porque, como dices tú, con los neumáticos, detrás de cada pequeño detalle regulatorio hay miles de millones en juego de industrias que están pendientes y tienen mucha capacidad para seguirlo. Y tenemos también un problema que a nivel europeo la legislación está hecha de una manera en la que tienes que tener mucha capacidad para seguirlo, porque el proceso es muy, muy burocrático, muy largo y para la sociedad civil o para el movimiento ecologista o otro tipo de movimiento de la sociedad civil es muy difícil seguir esto, ¿no? Necesitas tener muchos recursos para poder estar en todo, ¿no? Lo que se discuta aquí. Madre mía, y yendo más al tema que nos ocupa o a los temas de los que vosotros os ocupáis, ¿cuáles serían las principales amenazas y los principales intereses también, ¿no? Que todo va junto de estas empresas no solamente de alimentación y del agua, sino de la extracción de recursos, que yo entiendo que también hay mucho tema por ahí, porque ahí también hay que hablar de, bueno, de las gasistas porque eso muchas veces tiene mucho que ver con el agua o la calidad de lo que comemos. Sí, mira, pues si empezamos por el agua, por ejemplo,
la gran batalla que hemos tenido en Bruselas ha sido para intentar que se reconozca el derecho humano al agua en la legislación europea. Ese es un derecho que se reconoce en la ONU en 2010, pero que no está en el derecho europeo. Y esto quiere decir que hay familias que cuando tú no puedes pagar la factura del agua, te pueden cortar el agua. Y ¿Te esto lo pasó pueden mucho. cortar? Ahora mismo no, porque hay un escudo social, por ejemplo, en el Estado español, por el tema del COVID, pero durante muchos años, en la crisis anterior, hubo muchas familias a las que les cortaban el agua por impago de facturas. Yo En los tenía países del sur. pensado, pero en España, lo que yo tenía pensado Sí. que no te la podían cortar del todo. O eso es lo que a mí me explicaron, pero no me acuerdo quién, ¿eh? Pero que no se podía cortar del todo el suministro, que te podían dejar un cierto caudal de agua. O sea, que sí que se ha dado casos en este país, digo, de que te Eh, corten el grifo, nunca mejor dicho. claro, no hay una regulación estatal, porque el agua es de gestión municipal. Puede haber alguna empresa de agua pública, sobre todo, que no lo haga. En general, te tienen que derivar servicios sociales para que te busquen una solución, pero uno de los problemas que tenemos es que la gestión del agua está en gran medida en gestión privada, ¿no? En el Estado español, como el 55% de la población recibe el agua de una empresa privada, ¿no? Que ha conseguido la concesión. Y para una Ajá. empresa privada, alguien que no puede pagar el agua es una pérdida económica, ¿no? De beneficio. Entonces, en esta pelea entre gestionar el agua como un bien común o como un derecho o como una mercancía, ¿no? De la que tú puedes obtener beneficio, Ujú. es lo que llevamos peleándonos en Bruselas para que se reconozca este derecho y todavía no lo hemos conseguido. Se cogen un montón de firmas, una iniciativa ciudadana europea que consiste en coger firmas en muchos países europeos para que se discuta y al final hemos conseguido que los Estados miembros tengan que identificar a la población vulnerable que no tiene acceso al agua, que hay bastante, que parece que en Europa este problema no existe, pero hay bastante población en Europa Sí. del Este, pero también aquí, que no tiene acceso al agua. Pues desde campamentos de inmigrantes temporeros en el sur hasta asentamientos de población gitana. Hay un porcentaje de la población que no tiene acceso al agua y los Estados miembros lo van a tener que identificar y dar una solución. Entonces, bueno, pues damos la batalla y se van ganando cositas, pero muy poquito a poco, ¿no? Porque al final hay una serie de empresas, que son dos a nivel internacional, Veolia y Suez, que son los Ujú. que se pelean por el mercado del agua y los que intentan hacer negocio con el agua, ¿no? Entonces, para esas empresas, cualquier cosa que reconozca el agua como un derecho va en contra de su beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos lobbies, ¿no? Enganchando con el tema de los lobbies, que no les gustaba nada esta idea. Claro, entonces lo que es el reconocimiento del derecho al agua, entiendo que es más allá de una declaración bonita y tal, que diga que todos tenemos derecho al agua. Que también hay ahí vamos, que hay que matizarlo mucho, porque si se queda en una declaración de bellas intenciones, estos problemas que son muy concretos, que no son simples enunciados, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa con los derechos, ¿no? Y ahí hay un problema también. ¿Cómo garantizamos que si mañana hay un derecho al agua en la Unión Europea, no sea pues eso, ¿no? Una simple frase poética, pero no sea efectiva en la práctica? Claro, o sea, necesitamos que los derechos se desarrollen, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel de los estados. Porque ha quedado muy claro ahora durante la crisis del COVID, ¿no? Hay como servicios básicos para la vida que no pueden estar, tú no puedes estar pendiente si te los cortan o no, no pueden ser sujetos a negocio, ¿no? Ahora durante el periodo del COVID se prohibieron los cortes del agua Ujú. en España. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que nos lavemos las manos todo el rato, la higiene es súper importante y no puedes de repente permitir que la gente le corten el agua, ¿no? Entonces, todo ese Claro. tipo de cosas que son tan básicas para la vida, ahora con la crisis del COVID sí que está quedando más en evidencia que esto no puede estar sujeto tanto a un negocio, ¿no? Como sí que era un poco la imagen que había hace 10 años, tal vez, ¿no? De hay que liberalizar el agua, de todo eso puede hacer negocio, ¿no? Tienes a Nestlé que quiere especular con el agua y dice que el agua va a ser el nuevo oro, ¿no? Con el que, ¿verdad? De hecho, en California hay mercados a futuros con el agua, ¿no? Especula con el agua. Estamos en plena dialéctica, que es un poco pasa con el agua, pero con muchas más cosas, entre lo que es un derecho básico para la vida y lo que, bueno, pues otro sector que quiere hacer beneficios y lucro de cualquier cosa, ¿no? Eso por un lado, el tema del reconocimiento al agua como acceso al agua.
Pero también está el tema de la calidad del agua, ¿no? Y ahí también nos topamos con muchos problemas. Ahora no sé cómo estará el tema del fracking. En España creo que por lo visto se va a prohibir, creo que no hay autorizaciones. Pero claro, el partido también se juega en Europa y en otros muchos países y que hoy no se puede, no significa que mañana sí pueda poderse. No, no sé si... O sea, que las cosas pueden cambiar. Puede haber otro momento en el que haya otra gente gobernando, otras leyes y temas como el fracking y tal, pues son muy peligrosos para el agua. Y otro tipo de amenazas que tienen que ver con bueno, la minería y todo esto. Sí, de hecho, o sea, mi organización empezó a trabajar contra el fracking a partir del agua, ¿no? De la contaminación del agua. O sea, el fracking, bueno, por explicarlo un poquillo, ¿no? Es esta técnica de extracción de gas y petróleo a bastante profundidad a base de fracturar el terreno, ¿no? Y tienes que inyectar un líquido que suele contener muchos metales pesados y que, bueno, pues expulsa también otros metales pesados que hay dentro, con lo cual se contaminan muy a menudo los acuíferos, las fuentes de agua y es una amenaza para el agua. Ahora mismo en España, como bien decías, está prohibido, quedó prohibido en la ley de cambio climático. Se había metido un apartadito para esto, no había ninguna concesión tampoco, y a nivel europeo, menos en el Reino Unido, es algo que se ha ido abandonando la idea. En Estados Unidos no, en Estados Unidos, bueno, parte del boom que tienen del gas viene de gas de fracking, ¿no? Y bueno, es otra industria más, otra industria extractiva más que, bueno, pues abusa de un recurso. Entonces tenemos una jerarquía de uso del agua, ¿no? Una prioridad para el agua potable, hay que cuidar que haya agua para la naturaleza, ¿no? Para los caudales de los ríos y luego, bueno, pues para la industria. Lo que pasa es que muchas veces estas industrias destrozan un acuífero, un recurso que es fundamental para la población. Y es el caso del fracking o el caso de otra campaña que tenemos, que es el de la ganadería industrial, ¿no? Cada vez estamos viendo en el Estado español ha habido un boom de granjas de cerdos, ¿no? Todo para exportación a China. Esa es una burbuja especulativa en la que se están construyendo pues como unas granjas para unos 20.000 cerdos por semana durante los últimos 7 años. ¿Y esto qué pasa? Que todos estos animales están concentrados, además de bienestar animal y otra problemática, generan tantos residuos, purines, ¿no? Que esto termina contaminando los acuíferos. Y tenemos cientos de pueblos en este país que no pueden beber agua del grifo porque está Sí, contaminado por los nitratos de origen de ganadero. eso pasa mucho. Eso bueno, en el pueblo de mi familia, hace años yo de pequeño podía beber del grifo. Ya no se puede beber del grifo. Y esto, seguro que mucha gente que esté viendo esto, seguro que o la ha pasado a ella o a otra persona cercana, porque en muchos pueblos de este país es algo habitual y yo creo que la gente lo sabe, pero no entiende por qué, o no se hacen una idea de por qué sucede algo así, de una manera, no sé si generalizada, pero desde luego frecuente. Y es que no, es bastante fuerte pensarlo, que es algo que no es un accidente, que es casi habitual. Sí, o sea, tenemos mucha problemática de contaminación de acuíferos, también por tema de abonos por agricultura industrial, ¿no? Abonos nitrogenados. Mira Y lo tiene, de... sí, perdón, no sé si vas a hablar de lo del Mar Menor, que es que está ahí. o sea, es uno de los ejemplos clásicos, ¿no? De cómo una apuesta por la agricultura industrial, también orientada a la exportación, y luego además la ganadería industrial, pues porque por Murcia también hay bastante ganadería industrial, ha terminado contaminando el Mar Menor hasta un punto en que está prácticamente muerto, ¿no? Y esto, bueno, lo vemos porque es de superficie, pero la gran problemática son los acuíferos cuando se contaminan, ¿no? Que esto se tarda mucho, mucho en regenerar. Y tenemos como de los pozos de agua de muchos pueblos del interior, ¿no? De las Castillas, de Aragón, de Cataluña, no se pueden utilizar ya. Y que esto te obligas a pueblos pequeños de 100, 200 habitantes a hacer otra cometida, a emprender obras, una depuradora, una desnitrificadora, a tener cisternas, camiones cisterna llegando a la plaza del pueblo para que la gente lo vaya llenando. O sea, es otra de estas industrias extractivas que se implantan en el medio rural, aprovechando un poco la excusa de la despoblación, ¿no? Y bajo la promesa de generar mucho empleo, que tampoco crea tanto empleo, No. pero bueno, pues es una burbuja especulativa que termina contaminando la zona y dentro de unos años pues se irá a otro lado, ¿Y ¿no? cómo se evita esto? Bueno, pues con más normativa, porque, a ver, hay muchas directivas que vigilan la calidad del agua, hay una específica sobre nitratos, falta vigilancia, faltan controles,
falta un poco de valentía por parte de las administraciones para poner freno a la burbuja ganadera. Nosotros formamos parte, trabajamos con muchas plataformas vecinales por todo el estado de estos pueblos, ¿no? Que se están viendo como con toda esta invasión de macrogranjas. Y lo que pedimos es una moratoria, es decir, que no se construya una granja más. Vamos a estudiar cuántas granjas podemos tener y de qué tipo, porque evidentemente no toda la ganadería es igual. No es lo mismo esta ganadería industrial de tener 2.000 o 3.000 cerdos encerrados en una nave a un ganadero en extensivo que donde las ovejas pastan o los cerdos están en una dehesa, ver qué modelo de ganadería queremos y cuánto cabe en el territorio. Pero lo que no puede ser es que lo hagamos sin ningún tipo de control. Entonces, pues una moratoria estaría muy bien para empezar y reflexionar un poco hacia dónde encaminamos esto. Pero fíjate, la polémica que se produjo aquí hace no tanto, en este verano, con una campaña del Ministerio de Consumo que recomendaban no comer tanta carne y salió bastante parda, también porque yo creo que fue un poco serpiente de verano. Pero si hablamos de algo que es simplemente recomendarte, algo que te recomienda cualquier doctor, cuando en realidad el problema, que suele pasar mucho con todo el tema de los problemas ecológicos, ¿no? Que cualquier mínimo avance que se ve como un mínimo avance se ve por ciertos sectores de la sociedad, no por todos, pero por ciertos sectores se ve como algo para echarse las manos a la cabeza. Es como cuando hay restricciones a la circulación en las grandes ciudades y hay gente que se indigna cuando tú hablas con cualquier experto ecologista y dice que eso sería la punta del iceberg. Pues aquí también, ¿no? No se trata de una campaña para comer de forma más saludable, sino que es que el modelo agroindustrial es peligroso porque daña el agua, las fuentes de agua, porque, bueno, luego, si quieres, ahora entramos en el tema de qué pasa con la carne, con la calidad de la carne, con la salud humana, también con la salud animal, que también es importante, pero es que la salud humana, yo creo que puede entender todo el mundo, incluso las personas que no tienen esa empatía, ¿no? O sea, que es que si tuviéramos que hacer lo que hay que hacer, es que habría gente y sobre todo, principalmente, poderes económicos y mediáticos, sobre todo en este país, no sé si pasará en otros países en la misma medida, que vamos, que no sé si sería posible simplemente por el escándalo que montarían. Bueno, la verdad es que lo de la carne fue un ejemplo claro de esto que comentas, ¿no? Y también un poco de los lobbies, que a veces hablamos de lobbies en Bruselas, pero aquí a nivel del Estado español, el lobby de la carne, vamos, además de las marcas que conocemos, ¿no? Que pues el Pozo, Core en Campofrío, luego tenemos un montón de cárnicas que no conocemos y son las que distribuyen a supermercados que tienen mucho poder, ¿no? Mucho, mucho poder. Entonces, pues eso, algo que el ministro simplemente dijo, lo que dice cualquier informe científico, y de repente se monta un escándalo. Así es. En vez de, a ver, aquí tenemos, en el Estado español todavía este debate se está empezando y yo creo que, bueno, fue una serpiente de verano, pero la verdad es que se agradece que desde una instancia de un gobierno se empiecen a plantear estos debates, que son los debates de verdad de los que deberíamos estar hablando. ¿No? No tanto de algunas polémicas estériles que tenemos, ¿no? A nivel político, sino pues eso, de salud pública, de medio ambiente, de pues qué modelo de agricultura queremos, qué modelo de ganadería, cuánta carne, si es que podemos comer productos animales ¿no? En un planeta sostenible o no, ¿no? Este tipo de debates son los que realmente necesitamos como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor hubiera estado mejor una campaña un poco más continuada, pero bueno, también ayuda a agitar un poquito, ¿no? Y que todos empecemos a plantearnos, porque también el consumo de carne es una cosa muy personal, ¿no? Que nos toca mucho, Claro. toca muchos sentimientos, toca No, eso. y económico, porque es que hay otro tema, porque claro, realmente la alimentación de calidad, que no incluya solo carne, sino que sea variada y que no incluya pues alimentos basura de estos que congelados y tal, de estos super procesados, son mucho más caros. Y Sí. eso es así. O sea, es que es el derecho a una alimentación sana, que entiendo que se trata de eso, no simplemente de comer guarrerías, sino de, porque tiene que ver mucho con la salud, toca muchos aspectos, porque toca el modelo agroindustrial y toca otras muchas cuestiones que tienen que ver con la dignidad del ser humano. Sí, y sobre todo, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que, bueno, cuando planteamos que hay que comer menos carne, que las alternativas que demos no sean elitistas, porque es como Claro, dices tú, o sea, no podemos culpabilizar a nadie por comer carne cuando es más barato comprarte 3 kilos de pechuga de pollo que una lechuga ecológica, ¿no? En cualquier, por decir ecológica, no hace sí, falta, pero sí, en un mercado, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta ahí es regulación.
Por eso, bueno, pues está bien que el Ministerio haga campañas de debate, información, pero lo que nos hace falta es regular porque eso es un fallo en el mercado. El hecho de que un producto que es más sano sea bastante más caro que un producto que contamina tanto como la carne industrial, eso es algo que hay que arreglar y eso se arregla con legislación y con políticas públicas. Entonces, bueno, pues las campañas de concienciación están bien, pero bueno, hay que utilizar el BOE también para este tipo de cosas. Claro, sobre todo porque hay problemas. Muchas veces se habla, y esta es una época que se habla mucho de guerras culturales, ¿no? Y yo creo que las guerras culturales nos entran debatiendo de, por si mañana, por ejemplo, entra un señor y dice, bueno, es que las guerras culturales puede haber esta gente que niegue que haya volcanes. Y no se arregla debatiendo en el terreno de alguien. Si yo digo que no hay volcanes, no se arregla debatiendo en ese terreno. O como en tantos otros, ¿no? O el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que las cosas se arreglan precisamente con el BOE y los cambios de calado, precisamente está la capacidad de hacer cambios precisamente cambiando las leyes, ¿no? Ya nadie cuestiona que no haya que no hay que fumar en los espacios cerrados, ¿no? En los espacios que no están al aire libre. Pues a lo mejor esas guerras culturales se ganan no discutiendo, sino con capacidad para poner en marcha las ideas en las que crees. Sí, por supuesto, si tienes el consenso político para ello, ¿no? Porque lo contrario es simplemente si quieres reforzar las posiciones antagónicas. Si no eres capaz de regular el tema de la carne, al final quien va a ganar la batalla es los que quieren que nada cambie. E incluso a lo mejor hasta avanzan terreno, ¿no? Sí, sí, al final o sea, lo que quiere falta para ese tema es eso, pues hacer que la industria cárnica pague por la contaminación de los acuíferos, ¿no? Claro. O vigilar para que todo se gestione bien. Pero claro, esto supone incrementar el coste de esta industria y eso supone que la carne, en vez de costarte 3 euros el kilo de pollo, te cuesta 5. Entonces, pues a lo mejor se empieza a equilibrar. Y también lo que tú puedes perfectamente es rebajar, crear un marco normativo para que la alimentación local, de temporada o ecológica, sea más accesible, ¿no? Para toda la población. O sea, todo esto lo puedes hacer. Luego se puede dar la batalla cultural y está muy bien entrar en debates y todo esto y confrontar con los lobbies, ¿no? Porque, bueno, se vio cuando, ¿no?, se generó todo este debate, la distinta posición del ministro de Agricultura, bueno, Pedro Sánchez, pero ya esto no ni lo comentamos, ¿no? Y un poco como la reacción tan virulenta de una industria que está acostumbrada a decidir lo que ellos quieren y que de repente se ven como atacados en mínimamente. Es que ni siquiera en algo que les vaya a afectar al beneficio, simplemente una cuestión de un poco de imagen y la reacción fue tremenda, ¿no? Entonces, bueno, queda mucha también discusión social por hacer, pero sí hay que empezar a tomar medidas o continuar tomando medidas para que esto vayamos evolucionando hacia un modelo de alimentación más justo y sostenible, ¿no? Y ya veremos, o sea, en el que, bueno, la gente que quiera comer carne, pues ya se verá cuánta se puede, ¿no? Y en qué condiciones o de qué origen, ¿no? De hecho, una de las cosas que me hablas de medidas y de lo que es la cuestión impositiva, precisamente hay muchos sectores de la alimentación ecológica que lo que abogan es que el IVA de los alimentos ecológicos sea más reducido. O sea, que parte de la solución podría ser por quitar impuestos y beneficiar fiscalmente a los productos más sanos y grabarlos los más caros. O sea, menos impuestos para lo sano, lo ecológico, más impuestos para lo que no es tan ecológico. En realidad, al final, sería simplemente ir cambiando las preferencias de la población, también teniendo en cuenta eso, que tienes que llegar a soluciones que no sean elitistas, sino simplemente cambiando las políticas públicas. Es posible que se pudiera conseguir esto en un periodo de tiempo no muy alargado, no muy extenso. Sí, porque al final, o sea, lo que tú planteas ahora mismo, mientras que la agricultura ecológica no contamina los acuíferos o no echa pesticidas, tal, la agricultura industrial, la gran industria sí que lo están haciendo. Entonces, de alguna manera hay que internalizar estos costes, ¿no? Y que se viertan a ser posible en los beneficios de la industria, ¿no? Porque Claro. ahora mismo no están compitiendo en igualdad de condiciones. Quien produce de manera sostenible a pequeña escala local con quien produce de manera industrial usando pesticidas, antibióticos para engordar no, para los animales, con lo cual Claro. hay que equilibrarlo para que, bueno, vayamos
priorizando y sobre todo haciendo mucho más accesible el modelo de alimentación que cualquier consenso científico te dice que es el camino al que hay que ir, ¿no? Pero bueno, aquí, como he visto con la carne, el consenso científico da igual, ¿no? Esto va de lobbies. Y va de lobbies, como muchas cosas, y supongo que también tienen algo que ver los intereses en un cambio de modelo agroindustrial que ha habido en España en el periodo de tiempo, a lo largo de las décadas, porque este era un país donde había cultivos más bien de secano, ¿no? Tradicionalmente hablando. Y ahora el regadío, no sé si será mayoritario, pero desde luego es lo que se ha extendido en las últimas décadas, lo cual no tiene mucho sentido, igual que no tiene ningún sentido que en lugares donde hay un estrés hídrico importante, cada vez quieran más cultivos de regadío, ¿no? Y ese es otro problema que está derivado de esto, que posiblemente hay intereses de lobby detrás que no tienen en cuenta que este país, pues, es como es, y en una perspectiva además que parece que cada vez va a llover menos. Mm. Sí, no tiene ningún sentido la expansión del regadío. O sea, cada vez vemos más olivares en regadío, viñedos en regadío, cultivos que se han metido de secano. A ver, por un lado hay un lobby agroexportador, ¿no? Porque es muy rentable exportar productos agrarios a la Unión Europea. Eh, pero por otro lado hay una parte también de políticas públicas. Es decir, la política agraria común, la PAC, durante muchos años ha fomentado esto. Ha fomentado que el modelo de producción suba de escala, no tienes acceso a ayudas si no tienes más de tantas hectáreas o tanto de miles de animales, con lo cual también se ha fomentado y a los agricultores, a las agricultoras europeos se les ha fomentado el crecer, ¿no? Con la ocasión de competir. Eh, Al final les han metido una trampa en la que no pueden competir contra estos conglomerados agroexportadores y se quedan como en un medio camino y a veces pueden llegar a tirar por ese tipo de soluciones. Lo que hay que hacer es generar unas políticas públicas que apoyen, aparte de la agricultura que está ligada al territorio, ¿no? De la gente que vive en los pueblos, una agricultura que produzca bienes públicos, ¿no? Las cosas que queremos producir, pues alimentación para tu entorno local, no tanto materia prima o más materiales para la exportación. Y hemos entrado en una espiral en la que, bueno, pues se hace mucho dinero exportando y cada vez, pues eso, sale más presión por más agua, ampliar regadíos y como decías tú, aquí en este país tenemos agua para todo. Entonces, tenemos que elegir, ¿no? El tipo de modelo de agricultura que queremos tener en el futuro. Está claro, porque simplemente por una cuestión de imposibilidad matemática y física, o biofísica, o geofísica, como quieras llamarlo, es que no va a poder ser de otra manera. Hablando de cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad del modelo, ahora precisamente después de la pandemia o en estos tiempos que parece que vamos a dejar atrás la COVID, dentro de la estrategia de recuperación en Europa, el Pacto Verde Europeo parece que va a ser pieza esencial, o eso nos está vendiendo Europa, pero parece que luego dentro de este discurso que suena tan bonito hay ciertas cosas que también hay que cogerlas con precaución. Y quería hablar de esto contigo, y más tanto como estás en Bruselas, porque ahí está el tema del hidrógeno verde, que parece que Europa lo ve con muy buenos ojos. ¿Qué tenéis que decir sobre el hidrógeno verde? Claro, o sea, de repente nos hemos lanzado desde la Unión Europea a una locura de buscar cuál va a ser la fuente de energía del futuro, ¿no? Eh, Al final, tenemos por un lado que toda la industria y todo el lobby del gas están haciendo mucha presión para que se utilice el gas el máximo tiempo posible y se Claro. venden con la idea, ¿no? Como de un combustible de transición, cuando al final emite CO2 y si tienes en cuenta todo el modelo de producción, hay un montón de escapes de metano cuando obtienes el gas y que tenemos que dejar de emitir combustibles fósiles. Y ya está. O Eso. sea, es lo que nos dice toda la ciencia y tenemos que hacerlo. Nos hemos lanzado de repente hacia el hidrógeno. A ver, el hidrógeno no es una fuente de energía, es como un vector, una forma de transmitirlo, porque la Sí. energía para el hidrógeno lo tienes que producir de algún lado. Hay un rango de arcoíris de hidrógeno azul, verde, morado, tal, en función de la fuente de Marrón. energía, marrón, y bueno, pues el verde sería el que está obtenido de origen renovable, de energía renovable, que está muy bien, pero que tenemos que ver también de dónde vamos a obtener la energía, en qué condiciones. Tenemos que reducir nuestro consumo de energía para empezar, para poder tener energía para todos. Porque muchos de estos proyectos de hidrógeno verde se están pensando en
plantar pues grandes instalaciones solares en el centro de África para después exportar el hidrógeno a Europa, que vale renovable, pero al final estás reproduciendo un modelo colonialista en el que para que tú puedas mantener tu modo de vida estás alicatando el terreno donde a lo mejor te necesitan cultivar o pastorear para que tú puedas obtener la energía. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con el hidrógeno también porque toda la presión en torno al hidrógeno viene del lobby del gas. Porque quieren seguir perpetuando el dinero que usan para infraestructuras, gasoductos, plantas en los puertos de importación y exportación, para mezclarlo con gas, para seguir utilizando esa infraestructura, pero para usarla con hidrógeno, cuando el hidrógeno ahora mismo es una especie de burbuja todavía. No tenemos nada como muy concreto que nos permita pensar que, bueno, pues que el hidrógeno va a ser la solución a todos los problemas. Sin embargo, hay una lluvia de dinero público, como comentabas, con los planes de recuperación, y la industria del gas está intentando captarlos a través de los proyectos de hidrógeno. Desde nuestro punto de vista tenemos que tener mucho cuidado con el hidrógeno. Para primero ver de qué color es, incluso el hidrógeno verde, tenemos que tener mucho cuidado de, vale, ¿y dónde vamos a sacar esta energía renovable? Porque después me he ido al ejemplo un poco más extremo, colonialismo, de plantar paneles solares en África, pero lo tenemos aquí en la cornisa cantábrica. O claro, lo tenemos en un montón de territorios en el que otra vez la España rural, vaciada, está cansada de ser quien produce, quien se lleva todas las industrias con impacto para producir servicios o energía para la ciudad, ¿no? Claro. Con lo cual, tenemos que ir hacia otro modelo, un modelo mucho más descentralizado de producción de energía, en el que en Madrid, en Bruselas, alicatemos los tejados de paneles solares en vez de plantarlos junto a la cordillera cantábrica, ¿no? Mira, yo hablaba con los chicos de Luco Energía, que han hecho una comunidad energética de iniciativa ciudadana en la Primera de Aragón. Es de un pueblo de Teruel llamado Luco de Giloca. Entonces ellos hablaban desde esta posición dentro de esta España vacía o vaciada, como quieras llamarlo, que al final lo que está pasando con muchas empresas es que este rollo de la España vacía, que es verdad que es un problema, pero les viene muy bien para llegar ahí y plantarte en mitad de tu pueblo o en el campo de al lado, pues unas pedazos de instalaciones fotovoltaicas o eólicas sin contar con el pueblo o aprovechándose del pueblo en muchas ocasiones. Y al final eso es perpetuar el negocio de las grandes empresas eléctricas, y en cambio ellos, con estas iniciativas como esta comunidad energética, pues al final lo que apuestan es por la generación distribuida, descentralizada, que entiendo que van por ahí los tiros, porque eso es democratizar la energía, lo cual significa que es un modelo por el cual también podríamos llegar, no solamente en estos pueblos, sino también podríamos hacerlo en grandes ciudades, creando pequeñas comunidades en barrios o incluso en edificios colindantes. Y al final, tecnológicamente, podríamos tener la misma energía, pero sin necesidad de esos grandes gastos en infraestructuras, que al final parece que este rollo está montado para que vivan de ayudas públicas los de siempre, las empresas grandes de siempre. Sí, o sea, porque están todos los lobbies intentando canalizar todo este dinero. Sí, o sea, el camino, y además una cosa que nos permite las energías renovables, es de democratizarlo, redistribuirlo, descentralizarlo, ir hacia otro modelo. Y las comunidades energéticas son un buen ejemplo, ¿no? Claro. De, bueno, pues como a través de colaboración ciudadana tú generas otro modelo de producción de energía y salimos un poco del oligopolio energético, ¿no? Que pues tiene estas consecuencias después, ¿no? Que de repente el recibo de la luz se te dispara, intentas tomar medidas y te amenazan con cerrarte las centrales nucleares. Esto no podría hacer esta amenaza si el modelo de producción de energía estuviera en manos de mucha más gente y de una manera mucho más repartida, ¿no? También nos ayuda a ganar soberanía energética, ¿no? Frente a estas grandes empresas nacionales o multinacionales, ¿no? Aparte, es que entiendo, perdón, sí, no te quiero cortar, sí. No, No, que digo que evidentemente si la idea es crear grandes instalaciones de energía solar que van asociadas al hidrógeno, a este vector de energía, claro, si esto es para alimentar un modelo insostenible que va a continuar creciendo, quizá no tenga sentido, o sea, porque a lo mejor con una matriz energética renovable no sé si podemos mantener esos niveles, porque también este cambio a una distribución de la energía y descentralización va también unida a un uso diferente de la energía, a un uso menor o más eficiente,
a un modelo económico diferente. Entonces, si no, al final, primero que no me parece sostenible y luego que al final no sé si se puede mantener con energías renovables este monstruo. Claro, pues seguramente no, porque no podemos alicatar toda Europa de paneles solares, Claro, ni llenar, ni la población va a permitir que pongas un molino en cada montaña, ¿no? Entonces, en algún momento tenemos que asumir que hay que reducir el consumo de energía. Hay que apostar mucho por eficiencia, ¿no? También hay muchos programas de rehabilitación de viviendas, que aquí en España es una cosa, es un tema bastante dramático por la baja calidad de construcción. Sí, pero al final el tema del hidrógeno tiende a reproducir los mismos modelos. Y además, tiende a confundir, porque ahora mismo de los proyectos de hidrógeno, lo que es el hidrógeno verde de origen renovable es muy poquito. Pero con el tema del hidrógeno, lo que nos están colando es otra vez hidrógeno hecho con, pues desde nucleares hasta combustibles fósiles, todo ligado a proyectos de captura de carbono, que es una tecnología que ni siquiera está aprobada. O sea, que es vendernos un esa, poco más sí. de lo mismo, pero porque un 2% es hidrógeno verde de origen renovable, ¿no? Y aparte O no es muy sea, real todo esto. O sea, es que se basa en cosas que no parece que estén muy comprobadas. no, desde luego la captura de carbono no está comprobada y se ha dejado un montón de dinero público en intentar producir eso, en encontrar la manera de almacenar el CO2, ¿no? En algún sitio. Y esto no por ahora no da resultados. Entonces son como estas promesas tecnológicas que te permiten ir haciendo como, bueno, pues no cambiar el modelo y seguir absorbiendo esos fondos públicos y vender un poco que se hacen todo por ser más sostenible. Y de esto la industria y los lobbies en Bruselas saben un montón. Y aquí en España también han aprendido bastante bien Sí, para, para maquillar esto, ¿no? es marketing. En fin, estamos terminando la entrevista. Nos llamamos noticias positivas porque no somos noticias amables, somos positivas porque son noticias que inciden en los problemas para darles una solución, ¿no? O sea, lo positivo es que se puede mejorar el mundo. Ya has hablado de algunas cosas que desde tu asociación estáis promoviendo, desde Food and Water Action Europe y desde la asociación que tenéis también en Estados Unidos, el tema de la garantía de los derechos, de las mejores regulaciones. No sé si quieres añadir algo más como caminos hacia los que tenemos que ir para garantizar precisamente pues estos derechos a la alimentación y al agua que, bueno, es que son incuestionables, ¿no? Sí, son incuestionables. Mira, pues por ejemplo, en el tema del agua, en el Estado español, hay dos ciudades que son un buen ejemplo, Valladolid y Tarrasa, que han remunicipalizado el servicio del agua. Y lo han remunicipalizado, y no es especialmente Tarrasa, de una manera participativa, con un observatorio ciudadano del agua, en el que las políticas del agua se discuten con la ciudadanía. Y es uno de los modelos a los que tenemos que tender, ¿no? En el de eso, democratizar un poco la toma de decisiones sobre servicios públicos básicos. Entonces, estos son como dos buenos ejemplos de cuando hay movilización ciudadana y voluntad política, se consiguen cambios, ¿no? Pues para regular la tarifa, crear una tarifa social, y bueno, en ese sentido me gusta mucho. Y luego en el tema de las, por ejemplo, de las macrogranjas, que bueno, en eso a lo mejor hemos sido un poco negativos, pero hay un montón de, hay una movilización enorme, yo creo que la parte muy positiva en el medio rural, ¿no? Que frente a este como estigma conservador y de poca movilización que hay en el medio rural, ahora mismo de las movilizaciones más fuertes se producen en el medio rural, tanto ligado al tema de expansión de renovables sin control como las macrogranjas. Se han frenado un montón de proyectos. En Murcia, por ejemplo, se han frenado muchos proyectos del Pozo, como las manifestaciones de 15.000 personas en Yecla. O sea, hay una movilización enorme. Se ha conseguido que muchos ayuntamientos prohíban la construcción de macrogranjas en su término municipal. Y aunque, bueno, son victorias que se van construyendo poco a poco en lo local, mira, es un buen indicador de que podemos ¿no? seguir avanzando hacia otra escala, ¿no? Para conseguir cambios más profundos. Pero qué buenas noticias hay también. La pena es que no salgan mucho estas victorias en movilizaciones. Al final lo que pasa con estos temas, la polémica de que a mí me gusta el chuletón a la piedra, pero no se habla de estas victorias como las de las que has hablado tú en Yecla o lo que pasa con la Mm. gestión del agua en Terrassa, ¿no? Pues habrá que buscar estas cosas. Voy a buscar información porque me interesan desde luego. Y luego ya para terminar del todo, no sé si hay algún mensaje que no quieras que se te quede en el tintero, no vaya a ser que luego digas, se me ha olvidado decir esto. Pues me pillas así como muy de repente, la verdad. Eh, no, bueno, si quieres incidimos un poquito más en el tema de las macrogranjas, Uh ¿no? -huh. Que
o sea, que por un lado están todos estos mensajes sobre la reducción del consumo de carne, que es algo necesario, ¿no? Que tenemos que hacer, eh, pero que bueno, nosotros intentamos incidir también mucho y ligado a la parte esta de, ¿no? De un poco de justicia social que comentábamos antes, en no culpabilizarnos cada uno de nosotros y de nosotras por la alimentación, sino tender a como a cambios más sistémicos, ¿no? A regulación, a medidas y a la organización, ¿no? El agruparse, ¿no? Para reivindicar estos cambios, porque el cambio climático no lo solucionas tú solo apagando la luz, ni el problema de la deforestación en Amazonas lo solucionas porque comas un día sin carne, ayudas, pero no lo solucionas, necesitamos regulación y para esto hay que organizarse, participar y dar caña. Pues el mensaje está muy claro, al final la ciudadanía tiene que unirse para conseguir. La noticia positiva es cuando se consigue, la noticia evidente es que siempre se necesita esta unión y por eso es tan importante que haya asociaciones y entidades de la sociedad civil como Food and Water Action Europe. Muchas gracias, David, y bueno, seguimos en contacto y mucha suerte en vuestras luchas que son muy importantes. Muchas gracias a ti, Daniel. Un placer. Chao.